Hola, bienvenidos. Me presento, yo soy Rubén Sánchez y en este tutorial haremos la simulación de crear un túnel de viento utilizando el software de ANSYS Fluent, donde veremos líneas de flujo, vectores, contornos de presión, contornos de velocidad y veremos cómo se comporta, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer pues, es irnos al área de trabajo, que es el Workbench, que es esta zona. Aquí yo tengo ya unos análisis de sistema que he utilizado previamente, pero vamos a hacer uno nuevo, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer es irnos a la parte izquierda y buscar el que nos es necesario, en este caso el Fluid Flow, así que simplemente le vamos a dar clic y soltamos en alguno de los cuadros verdes que tenemos, se va a poner color rojo. Una vez lo hayamos hecho, pues vamos a visualizar las diferentes partes del sistema, que es la geometría, el mallado, el setup, la solution y los resultados. Entonces, lo primero que vamos a hacer pues, es hacer la geometría. Aquí simplemente le voy a dar doble clic o clic derecho y abrir lo que es el Space Clay. Bien, una vez haya abierto la ventana, tendremos nuestra área de dibujo y en la parte superior pues son las herramientas de diseño y de dibujo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que nos tenemos que colocar en uno de los diferentes planos para hacerlo simplemente en la parte inferior o bien en la parte de diseño donde dice Sketch Mode, le vamos a dar clic y esto nos va a preguntar en cuál plano queremos iniciar, ¿no? En este caso voy a iniciar aquí en Z. Aquí en la parte inferior izquierda tengo esta herramienta para visualizar la vista, perdón. Y aquí simplemente voy a empezar con crear unas líneas de construcción, que son estas de aquí. Entonces voy a irme desde el origen hacia arriba y estas líneas pues van a ser de 267.5. De igual manera, vuelvo a empezar en el origen, 267.5, 5 y 267.5. Bien, una vez ya tenga mis líneas de construcción que van a servir como base para hacer mi octágono, ya que una parte del túnel es un octágono, voy a proceder a hacer líneas de construcción. Se preguntarán por qué no utilizo la herramienta para hacer la herramienta de polígonos que me permite hacer figuras ya construidas desde un pentágono hasta los lados que requeramos, ya que esta herramienta solo hace figuras con los lados del mismo tamaño y nuestro octágono pues tiene lados de tamaños diferentes, entonces no es tan sencilla. Entonces vamos a hacerlo utilizando la herramienta de línea. Entonces lo primero que voy a hacer es que me voy a poner en la punta y aquí pues voy a poner la distancia que requiero, 365. Me voy a ir del otro lado, 165. Luego voy a seleccionar aquí 165 y voy a hacer lo mismo pues por todos los lados, tratando de cuidar que las líneas pues estén tocando en el centro. Una vez tengamos ya mis líneas de esta forma, lo único que voy a ir a hacer ahora pues es unirlas. Y simplemente voy a hacer tocando las puntas, cuidando que salga ese circulito de color verde que me está indicando que estoy seleccionando los extremos. Y ya por último lo único que vamos a hacer es que en la parte de Sketch pues le voy a dar clic. Y esto me va a generar una superficie. Aquí a lo mejor noto que no está la superficie completamente hecha. Eso quiere decir que en algún punto alguna de las líneas pues no se está tocando adecuadamente. Entonces sería cuestión de buscar dónde y como verán aquí efectivamente pues no se está tocando, ¿no? Aquí hay un error en esta línea. Entonces me tengo que regresar. Voy a borrar esta línea, al igual que esta, y voy a volver a crearla. Y simplemente asegurándome que está tocando el punto, el 5, y aquí pues voy a tocar esto. Y voy a finalizar. Y como verán, pues ya se me creó mi superficie
Entonces tenemos que tener solamente eso en cuenta por si se nos marca ese pequeño error. Y ya por último, lo único que voy a hacer es que voy a extruir esta sección. Entonces, para hacerlo simplemente lo que voy a hacer es que lo voy a extruir utilizando la herramienta de Pull, que es esta, seleccionando mi superficie, que se va a colocar de un color naranja, y voy a arrastrar el mouse hacia la distancia que yo quiera. En este caso le voy a poner 800 milímetros. Y tengo ya mi sección aquí. Bien. Ahora, posterior, lo que voy a hacer es que voy a irme otra vez al Sketch Mode. Voy a poner la vista de manera que mi Sketch Mode atraviese este dibujo, tratando de estar justo aquí. O puede ser en esta zona también, no pasa nada. Ya que lo único que requiero es que voy a hacer una línea de construcción. Aquí nada más recordando que tengo que cambiar la distancia porque en realidad no son 800, son 400. Voy a extruir 400 milímetros y después el Sketch Mode, ya que voy a construir una línea de construcción a partir de aquí, y aquí van a ser otros 400, que eso me va a servir para guía para el siguiente dibujo que voy a hacer en la punta de esta línea, la cual lo voy a hacer simplemente igual con Sketch Mode, y voy a tratar de seleccionar la punta de la línea y me genera mi plano. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo que hice, generar unas líneas de construcción, pero en este caso pues van a ser de 150. De igual manera voy a hacer estas líneas, tocando el centro, y esta vez van a ser de 102, 102.5. 105. Ah, error de dedo. 5. Como verán, esta línea no está perfectamente alineada. Y terminamos uniendo las líneas. Aquí, acá, para acá y de aquí para acá. Y simplemente voy a finalizar. Y aquí tengo pues mi segunda superficie. Y lo único que voy a hacer es que ahora voy a volver a extruir utilizando la herramienta de Pull. Selecciono mi superficie y esta la voy a extruir 450 milímetros. Que corresponden a eso. Ya posterior, lo que tengo que hacer ahora es que voy a hacer exactamente lo mismo que hice en la anterior. Voy a generar una línea de construcción que me va a servir como guía. Aquí a la mitad, simplemente voy a tratar de poner mi sketch a la mitad, aquí. Y pues voy a generar otra línea. Voy a tratar que esté aquí. Y esta va a ser de 1300. Y pues finalizo. Entonces, ahora voy a dibujar otra vez aquí en el Sketch Mode, pero tratando de tocar este punto.
Y aquí lo único que voy a hacer es que voy a dibujar un círculo. Este círculo va a ser de 426.5. Este es el diámetro. Si quisiéramos corroborar, aquí arribita tenemos la opción de dimensiones. Le doy a la circunferencia, pues ahí tenemos la distancia, el tamaño. Entonces aquí ya no voy a terminar. Y por último voy a extruir este también. Este lo voy a extruir solo unos 50 milímetros, solo para generar un sólido. Y voy a tener tres partes de esta forma. Ya lo último que voy a hacer es que voy a fusionarlos. Y para hacerlo simplemente me voy a ir a la parte donde dice Blend, que me dice esta opción. Y voy a seleccionar las caras. Entonces voy a seleccionar esta cara, control y esta cara. Y me va a generar aquí una previsualización de cómo va a ser la unión. Y le voy a dar simplemente que sí. Entonces aquí como verán pues ya nada más tengo dos sólidos. Y ahora voy a elegir esta cara y esta cara. Y aquí como verán pues tengo la creación de mi sólido. Entonces aquí ya nada más tengo prácticamente lo que es un solo sólido. Bien. Una vez tengamos eso, posterior, ahora lo que voy a hacer es que este cuerpo lo voy a loquear, dándole clic derecho, aquí donde dice lock. ¿Y por qué es importante? Ya que como voy a hacer un nuevo dibujo dentro de lo que va a ser mi túnel de viento, al yo crear el dibujo que está dentro, se fusionaría con el sólido. Entonces, si yo quisiera, para evitar ese tipo de errores o de doble trabajo, una forma fácil es bloquear los sólidos que no vas a ocupar por el momento, así evitando que se modifiquen, pero pues a la vez lo tienes ahí presente, ¿no? Entonces, voy a hacer eso. Entonces, otra vez, me voy a ir aquí a la mitad y voy a tratar de generar una línea de construcción aquí en medio. Aquí lo voy a poner de 450 y pues voy a generar una línea de aquí a acá, más para saber dónde estoy ubicado. Bien, entonces aquí ya por último voy a tratar de generar otra línea a la mitad, que es esta, y voy a generar otras dos líneas aquí arribita. Esto nada más es para tener una guía, realmente no se van a ocupar. Y ya por último lo único que voy a hacer es que voy a generar un arco. Aquí puedo utilizar las diferentes opciones, por ejemplo el arco de 3 puntos. Voy a hacerlo de manera que quede de 25. Voy a seleccionar aquí otros 25 y 50. Y por último, nada más voy a crear esta construcción de esta forma. Entonces va a ser la primera parte de mi dibujo. Ahora me voy a utilizar la opción de Spline, que es esta línea de aquí. Perdón, primero voy a generar una pequeña línea, que es... Bien, ahora utilizando las líneas vamos a generar unas pequeñas líneas aquí. Voy a ponerla de... déjenme ver las medidas. De unos 20 milímetros. De igual manera lo voy a poner aquí se va a alinear. Y ahora sí, por último, lo único que voy a hacer es que voy a utilizar la opción de Spline, que esta me permite generar líneas con curva. Por ejemplo, si yo hago esto pues es ideal para a lo mejor generar geometrías un poquito más complejas. En este caso, lo único que voy a hacer es que voy a seleccionar aquí, poner de 100, y por último voy a hacer esta forma y suelto. Entonces, realmente aquí puedo terminar. Aquí simplemente voy a cerrar. Y esta línea
pues la puedo ya sea eliminar, perdón, esta línea de acá, y esta también la voy a eliminar. Y aquí lo único que voy a hacer pues es que voy a hacer otro arco. Voy a seleccionar la opción de arco tangente, tangent arc. Voy a seleccionar la parte superior. Y aquí voy a tratar de irme al otro lado. No salió, pero no pasa nada. Simplemente es indicarle correctamente. Y aquí está. Y ahora sí, por último, lo único que voy a hacer es que voy a cerrar esta forma. Y al final, ya para terminar, lo que voy a hacer es que voy a revolucionar este sistema, esta superficie, perdón. Si no la puedo ver, simplemente puedo ocultar este. Voy a seleccionar esta opción. Ahora voy a seleccionar esta que dice Revolve. Voy a elegir el eje, que es este. Y aquí simplemente voy a girar. Lo puedo girar o simplemente le puedo poner 360 grados. Y se me va a generar esa figura en forma como de gota. Ya por último, voy a habilitar mi sólido y voy a tener los dos sólidos aquí, si te das cuenta. Pero esto realmente no es el final, ya que esta geometría realmente me va a funcionar nada más como si fuera un enclosure. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a ir precisamente a la parte de Prepare. Y aquí va a estar la opción que dice Enclosure. Entonces, aquí yo la voy a seleccionar y me va a habilitar. Me va a decir, ok, ¿quieres generar una enclosure? Esto realmente es fácil si tú quieres hacer cuestiones de dinámica de fluidos o, por ejemplo, ver el draft coefficient o el lift coefficient en una aleta o en una ala, por ejemplo, y tienes el dibujo del ala y nada más quieres dibujar una caja que te funcione como un túnel de viento, puedes utilizar una de estas opciones. O bien, si tienes una geometría un poco más compleja, como este es el caso, le vamos a dar aquí en la opción donde dice Custom Shape. Al darle clic aquí me va a decir, ok, tienes que seleccionar cuál es la geometría o el sólido que va a funcionar como el enclosure. Entonces, para hacer esto, lo primero que tengo que hacer es que tengo que seleccionar el cuerpo que va a estar dentro de, que va a ser la gota, y luego en esta opción me va a decir, ok, elige la forma que va a ser tu enclosure. Voy a seleccionar esta, se va a poner de un color azul, y ya lo único que voy a hacer es que le voy a dar clic aquí, en crear el enclosure. Y como verán, pues me creó una geometría parecida, pero esta es de forma transparente, que este me va a servir como si fuera mi fluido, en este caso va a ser el viento, el aire, perdón. Entonces, ya lo único que voy a hacer es que estos dos sólidos realmente no me van a servir por el momento, así que los puedo eliminar y me va a generar esta forma. Aquí, como verán, pues está dentro lo que es la gota. Entonces, ya por último, lo único que voy a hacer es que voy a cerrar. Y aquí en la parte de Mesh me va a salir estas dos flechitas, que eso quiere decir que tengo que refrescarla. Información, entonces le voy a dar clic derecho, refresh. Y pues aquí se va a refrescar la información. Una vez haya finalizado, pues nos saldrá esta imagen en forma de rayito, como lo tenemos en otro lado. Y aquí simplemente le voy a dar clic derecho y editar. Y aquí rápidamente pues me va a salir la forma de mi túnel de viento. Aquí voy a tener la escala. Y en la parte izquierda voy a tener el árbol que va a indicar las geometrías. Aquí nada más hay un enclosure, las coordenadas, que pues en este caso no, y el mesh. Aquí lo único que nos va a importar por el momento van a ser dos partes, que va a ser el tamaño del elemento, element size, y las estadísticas, que nos va a decir el número de elementos y el número de nodos. Entonces, aquí simplemente le voy a dar generar, y pues aquí ya se me generó mi malla, que es una malla un poco gruesa respecto al tamaño del sistema. Aquí puedo ver el número de nodos y el número de elementos. Y aquí voy a tratar de refinarla. Como ven, el tamaño del elemento pues es de 1.13. Voy a tratar de ponerle 0.08, por ejemplo. Y le voy a dar generar.
Eso debería de hacer más fina la malla. Como verán, realmente no fue muy grande el salto. Entonces le voy a bajar a 0.6. Y aquí pues está empezando a refinar. Le voy a poner 0.4. Y aquí pues está refinado cada vez. Aquí nosotros podemos refinar, solo teniendo en cuenta que por limitaciones de la licencia estudiantil, pues son 512.000 elementos el máximo que nos deja. Pero bueno, es una cantidad considerable para la mayoría de los ejemplos. Ahora lo único que tenemos que hacer es que vamos a nombrar. Y para hacerlo vamos a irnos a la parte superior donde tenemos estas opciones, estos cubos, que dicen vértice, eje, cara y cuerpo, que son las opciones que nos van a permitir las diferentes partes del sistema. Y aquí lo único que voy a hacer, por ejemplo, aquí el cuerpo, voy a seleccionar todo el cuerpo, se va a poner en verde, le voy a dar clic derecho y pues me va a decir qué es esta zona. Le voy a decir, ok, esto es aire. Le voy a poner un nombre y le voy a poner un apellido, fluid. ¿Por qué fluid y no gas, por ejemplo? Porque el ANSYS Fluent solo reconoce dos tipos de materiales, sólidos y líquidos o fluidos. Los gases pues vienen dentro de fluidos, entonces le vamos a poner fluid. Entonces aquí ya no le voy a dar OK. Me va a aparecer una nueva rama aquí en el árbol y me va a decir, OK, esto es el fluido. Ahora voy a seleccionar caras, que van a ser estas, y pues voy a seleccionar todas las caras alrededor, ya que estas pues simplemente van a ser paredes. Una simple pared. Aquí nomás voy a corroborar que están todas seleccionadas. Y pues simplemente lo voy a nombrar como external wall. Así de sencillo. Bien. Ahora, esta que va a ser mi entrada-salida, voy a darle outlet. Y te voy a explicar por qué. Y este va a ser el inlet. Entrada-salida porque a pesar de que va a ser una salida, en realidad el aire va a ir en esta dirección. Y esto que es un ventilador, que es el que está realmente succionando el aire, pues la velocidad está yendo hacia este lado. Entonces, esto por cuestiones de diseño del túnel de viento es para evitar que se generen turbulencias dentro del túnel. Entonces, así funciona. Ahora, por último, lo que voy a hacer es que voy a generar una section view para seleccionar las caras internas. Para eso voy a la parte de home, section plane, y voy a tratar de cortarlo hacia la mitad. Y aquí tengo pues lo que es la parte interna. Entonces aquí voy a nombrar estas caras como, por ejemplo, y es una pared. Entonces aquí ya tengo todos los nombres, ya tengo mi malla y ya lo único que voy a hacer pues voy a dar en el botón de update, que eso va a actualizar la malla hacia el Fluent y pues aquí va a decir que fue exitoso. Entonces ya lo único que voy a hacer pues es cerrarla. Ahora sí, aquí en refresh, pues le voy a dar otra vez lo mismo que hice, clic derecho, refresh, y pues notaremos que ya se hizo en este signo de interrogación de color azul. Ya lo único que voy a hacer es que voy a abrirlo y me va a aparecer esta ventana que realmente es más cuestión de hardware. Si quisiera usar más CPU, GPU, etc. Entonces en este caso simplemente le voy a dar que Start. Y pues aquí va a empezar la ventana que es el Fluent. Me van a salir estos mensajes, van a salir estos mensajes que son mensajes de actualizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, le voy a dar OK. Entonces, aquí lo primero que vamos a notar, pues es una previsualización del dibujo, donde pues vemos notando las caras que nombramos, por ejemplo, como entrada y salida, que es importante el cual nombrarlo de una forma correcta, ya que el software pues se identifica. En esta parte tendremos cuestión del resolvedor, si va a ser el tiempo, va a ser estado estable, estado transitorio, en este caso lo vamos a dejar en estado estable, y la gravedad. Aquí lo habilitamos y por ejemplo yo voy a poner el efecto de la gravedad pues en Y, que va a estar en este eje. Entonces vamos a explorar. Aquí tenemos lo que son los modelos, que son parte fundamental de lo que es el Fluent. Son las diferentes cosas que nos permite hacer el software, como multifases, y tenemos más de dos fases. La ecuación de energía, si vemos cuestiones térmicas, si vamos a tener temperatura, los efectos, perdón,
El modelo viscoso sí nos va a indicar si el flujo es laminar o turbulento. Bueno, más bien que el software lo va a manejar de esa manera. Radiación, intercambiador de calor, de especies, fases discretas, etcétera, solidificación. Entonces, en este caso, por el momento, pues no vamos a cambiar nada. Nos vamos a ir aquí a materiales y como les había comentado, pues el software tiene dos, ¿no? Son fluidos y sólidos. Por default siempre va a aparecer el aire en fluidos y aluminio en sólidos. Y aquí pues tenemos el aire. Si yo quisiera verlo, le doy simplemente doble clic o clic derecho y editar. Y me va a salir aquí la opción de aire. Y aquí me van a poner las propiedades. Estas propiedades pueden ser constantes o pueden ser de una tabla, un arreglo polinomial, etc. Obviamente, si yo activo más módulos o modelos, pues me van a empezar a aparecer más propiedades. En este caso, pues como no activo ninguno, más que lo básico, pues están nada más la densidad y la viscosidad. Si yo quisiera agregar un nuevo material, ya sea que lo haga manual o puedo jalarlo directamente de aquí de la base de datos del fluido. En este caso, pues no voy a añadir nada. En Cell Zone Condition, que es la parte del dominio, aquí como yo nombré el fluido, directamente pues identifico que es un fluido. Y pues aquí tenemos de que pues el nombre o el material que está dentro de este fluido pues es aire, simplemente. Y aquí lo único que voy a hacer es que voy a apply. No se visualiza aquí, pero ¿por qué es importante nombrar? Porque salen diferentes opciones respecto a si es un fluido y si es un sólido, ¿no? Entonces, si hay variaciones en lo que podemos y no hacer. Ya por último, lo único que vamos a hacer, pues va a ser aquí el cambio de las condiciones frontera, en este caso, por ejemplo, el inlet, que es la parte de aquí, pues va a tener una velocidad de menos 18. ¿Y por qué menos 18? Bueno, porque como les había comentado, la velocidad no va a ir hacia adentro del túnel de viento, sino hacia afuera. Entonces, la forma de colocarlo, pues una es de esta forma. Realmente otra opción sería, aquí si yo le doy, por ejemplo, doble clic en inlet, donde está el inlet, el tipo de velocidad, a lo mejor en lugar de que sea un inlet, puede ser, por ejemplo, un outlet bed, por ejemplo, ¿no? O más flow. Entonces, aquí realmente no pasa nada. Lo que nos da la dirección realmente es el signo, si lo pongo positivo o negativo. Bien, ahora voy a seleccionar lo que son los outlet, el outlet. Realmente nada más ver que está abierta la atmósfera, que es realmente como siempre está por default. Si yo quisiera cambiarle, pues le cambio aquí en las cuestiones. Solo notando que en el Fluent funciona con Gauss Pressure, no con la presión total, solo para tener eso en consideración. Y ya por último, lo único que vamos a hacer por el momento es irnos a la parte de Initialization, que es donde vamos a inicializar el sistema, la simulación. Y aquí va a ser una pequeña corrida de 10 iteraciones, que lo único que va a hacer pues, es verificar que pues, la simulación va a correr sin problemas. Y pues ya se hizo, y aquí ya nada más hay un mensajito que dice que pues no se llegó a la tolerancia de convergencia, que es cuando llega este número a 1 a la menos 6, ¿no? Entonces, solo es eso. Aquí ya por último lo único que va a hacer es nos vamos a ir a Run Calculation. Y aquí por el momento lo único que vamos a cambiar pues va a ser el número de iteraciones que vamos a tener en estado estable. Si lo tiramos en estado transitorio, pues nos pediría más opciones. Una de esas, por ejemplo, sería el número de pasos, el tamaño del paso. Y pues eso sería el tiempo total. Entonces, en este caso, por ejemplo, le voy a dar 200 iteraciones. Y aquí ya lo único que voy a hacer pues es que le voy a dar calcular. Una vez empiece arrancando el programa, me va a salir una barra de color azul abajo con un porcentaje que quiere decir el porcentaje de la simulación. Aquí pues están haciendo las corridas de iteraciones. Y me va a salir aquí una gráfica que son la escala de los residuales, que son las iteraciones respecto al error. Y aquí veremos las diferentes líneas, ¿no? Aquí es la continuidad, que realmente es la línea que tenemos que siempre tener en cuenta, ya que esta nos puede indicar si puede aparecer un error mucho antes de que el software nos lo marque, ya que si se empieza a elevar o oscilar demasiado, pues puede hacer que nuestra simulación falle. Entonces, aquí como está disminuyendo, pues obviamente nos va... Aquí se completó, por ejemplo, que es una de las opciones que nosotros esperamos, que se complete de esta forma, que es que sale este mensajito que dice Calculation Complete y nos dice que la solución llegó a la convergencia en la iteración número 92 de las 200 que yo le puse. Entonces,
Una de las formas es que sea así, que llegue a la convergencia, o bien que termine el número de iteraciones que yo le coloqué. Una vez hayamos hecho eso, por ejemplo, podemos visualizar aquí en reportes, a lo mejor, por ejemplo, en fluxes, voy a visualizar, por ejemplo, el balance de masa, ¿no? Quiero ver que de lo que está entrando y saliendo, pues esté cumpliendo el balance de masas y efectivamente, pues aquí tenemos lo que es el balance. Obviamente aquí el inlet pues, me lo va a poner negativo porque pues está succionando y el outlet pues está entrando. Pero realmente pues el error es a la -6, eso quiere decir que es un error muy chico, lo podemos disminuir a lo mejor refinando la malla. Y otra opción, por ejemplo, podemos ver, no sé qué les gustará, por ejemplo, las superficies, las integrales de superficie. Por ejemplo, aquí en el outlet, por ejemplo, voy a ver cuánto es la velocidad. Y aquí me está diciendo pues, que está entrando casi a 9.64 aquí en el outlet, la velocidad. Bien, aquí yo puedo hacer más opciones o bien puedo irme a la parte de resultados, que es en esta zona donde yo voy a poder hacer renderizados, contornos y demás. En el Fluent también lo podemos hacer realmente, pero es para mostrar todas las partes del módulo. Aquí ya lo refrescamos, aquí simplemente le vamos a dar doble clic y el resultado, ¿no? Y aquí pues tenemos el wireframe del sistema. Aquí lo primero que podemos hacer, por ejemplo, voy a poner a lo mejor un contorno de velocidad. Y para hacerlo, lo primero que voy a hacer es que en la parte superior tenemos las diferentes opciones. Aquí de location te va a permitir generar puntos de referencia, líneas, planos, volúmenes, etcétera. Entonces en este caso voy a elegir un plano, que nada más es el nombre. Me va a preguntar los dominios, en este caso pues son un solo dominio, no pasa nada. Y el método pues es la localización, ¿no? En este caso quiero que el plano sea YZ, y simplemente aquí me lo voy a indicar, ¿no? Entonces aquí me genera un plano en esta vista. Realmente el plano no lo voy a ocupar, lo que lo voy a ocupar es el contorno, el cual está aquí, que es este dibujo, igual el nombre del contorno, dominios es igual, y la localización, que es por el cual hice el plano, pues va a ser el plano que se genera aquí. Y aquí puedo, por ejemplo, ver la variable de la presión, que está por default, y por ejemplo, pues aquí se está viendo cómo se ve la presión dentro. Aquí si yo quisiera verlo, la presión a lo mejor un poquito que no se vea así tan amontonado, puedo irme doble clic en Default Legend View, que es la leyenda. Voy a cambiarle aquí a variable y la apariencia pues la voy a cambiar de científica fixed. Y aquí le voy a poner 2, por ejemplo, para que sea menor los decimales. Entonces, pues aquí tengo. Entonces, aquí, por ejemplo, el contorno de presión, a lo mejor yo no quiero la presión, quiero la velocidad. Le cambio aquí la velocidad. Y pues aquí tenemos el contorno de velocidad. Y aquí pues estamos viendo cómo se ve. También puedo generar yo incluso a lo mejor no quiero un contorno, sino un renderizado. Me voy a ir aquí a Volume Rendering. Aquí pues obviamente va a ser el dominio. Puedo poner por ejemplo velocidad y en resolución pues le voy a poner 100. Y esto me va a generar un renderizado de volumen. Obviamente se va a tardar un poquito más, ya que pues es todo el volumen. Aquí no voy a visualizar a lo mejor la parte central, pero yo puedo hacer un corte, por ejemplo. Si yo le doy aquí en esta parte, hice Clip Plane. Aquí yo puedo cortarlo, por ejemplo, también en el plano YZ donde lo puse y le voy a dar Apply. Y aquí ya tengo un corte. Para visualizarlo simplemente le voy a dar clic derecho, Clip Send y pues aquí Clip Plane. Y pues aquí estoy viendo cómo se ve el renderizado dentro, o bueno, más o menos a la mitad de, de esta simulación. A lo mejor también no quiero un renderizado, quiero los vectores. Voy a irme aquí al apartado de vectores, los dominios, la localización, quiero que esté en todo el fluido. Y pues aquí simplemente le voy a dar Apply. Y pues aquí estoy viendo cómo se ven los vectores, aquí a la mitad. O de igual manera, a lo mejor no quiero vectores, quiero unas streamlines para ver cómo se están moviendo las partículas, que inicien, por ejemplo, desde el outlet. Número de puntos son el número de partículas. Le voy a poner 200 para que se vean una buena cantidad de líneas. Y aquí le voy a poner donde se ven esas partículas, ¿no? Que son esas. A lo mejor están muy pequeñas, me voy a ir a la parte de símbolo, Show Symbol, le voy a dar Apply y esas son esas partículas que van a seguir ese trazado de líneas.
Ya por último, a lo mejor quiero ver cómo se están comportando. Me voy a la parte superior donde dice animación. Y aquí me va a salir una pestaña que es para generar animaciones rápidas. O en todo caso, si yo quisiera generar una película, pues también lo puedo hacer. Como en el timestamp, por ejemplo. En este caso, esto es más que nada para cuando es transitorio. Y aquí, por ejemplo, puedo seleccionar Streamline. Aquí es la velocidad con la cual se va a mover. Aquí lo voy a poner que sea lento. Y aquí pues si va a ser un loop o un bounce, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí le voy a dar simplemente aquí en un clip. Y aquí estoy viendo cómo se está moviendo esa partícula en particular dentro de mi túnel de viento, ¿no? Ya si quisiera sacar más información respecto a lo mejor al cómo se está comportando a lo mejor el coeficiente de arrastre y todo eso, me tengo que regresar al Fluent para sacar esa información, pero realmente aquí en este apartado pues es para más que nada visualización, sacar fotos y videos, ¿no? Aquí pues estamos bien, bien. Aquí ya lo único que hay que hacer pues es ponerle en el botón de pausa. Se puede tardar un poquito ya que tiene que terminar lo que es la simulación completa. Y aquí pues ya finalizó. Aquí el clip lo voy a quitar, voy a regresar a cómo se ve original. Y pues aquí tengo lo que es mi túnel de viento. Voy a poner el contorno, quitar el streamline. Entonces se ve más o menos así. Y bueno, de mi parte sería todo y muchísimas gracias.